¿Alguna vez te sentiste paralizado por un error que cometiste? Como si ese fallo definiera por completo quién eres, como si no pudieras avanzar sin antes castigarte por lo que hiciste mal. ¿Te pasó alguna vez quedarte atrapado en un recuerdo, en una decisión mal tomada, en algo que hiciste o no hiciste, y que todavía te persigue en silencio? Si alguna vez cargaste con esa culpa, entonces esta reflexión es para ti. Yo también he cometido errores. Muchos. De esos que duelen por dentro, que se sienten como una herida abierta, aunque nadie la vea. Algunos fueron pequeños, casi imperceptibles, otros, en cambio, me sacudieron el alma. Me hicieron cuestionarme quién era. Me hicieron sentir torpe, insuficiente, hasta avergonzado. Y durante mucho tiempo, creí que equivocarse era sinónimo de fallar como persona. Que, si me equivocaba, era débil. Que, si fallaba, era menos. Pero con los años, y sobre todo con los golpes, entendí algo distinto. Algo que cambió completamente la forma en la que veo mis errores. Equivocarse no solo es inevitable, es necesario. Recuerdo una vez en la que herí a alguien que amaba profundamente. No fue a propósito. No fue con malicia. Fue una de esas decisiones tomadas desde el miedo, desde la inmadurez, desde no saber cómo actuar. Y cuando me di cuenta del daño que había causado, sentí un vacío que no sabía cómo llenar. Durante semanas me culpé. Me convertí en juez, jurado y verdugo de mí mismo. No podía dormir. No podía disfrutar nada. Porque en mi cabeza solo había una frase: ¿cómo pudiste hacer eso? Pero ahí empezó la parte más difícil, y más transformadora, del proceso: asumir la responsabilidad. No como un castigo, sino como una forma de crecer. No negar el error. No buscar culpables afuera. No justificarme. Solo mirar lo que hice, aceptarlo, y a partir de ahí, preguntarme, ¿qué puedo aprender de esto? ¿En qué me estaba equivocando, no solo con la otra persona, sino conmigo mismo? ¿Qué parte de mí actuó desde el miedo, desde la falta de claridad, desde la necesidad de huir? Fue un trabajo lento, incompleto, pero real. Y con cada paso, empecé a notar algo que nunca antes había visto tan claro: que los errores, por más duros que sean, no son el final. Son parte del camino. Son, muchas veces, el punto de partida hacia una versión más honesta de uno mismo. Aceptar un error no es simplemente decir me equivoqué. Es sostener esa frase con todo lo que implica. Es mirarte con honestidad, sin excusas, sin adornos, sin filtros. Es reconocer que, en ese momento, no supiste hacerlo mejor, aunque ahora lo veas con claridad. Y ese ejercicio duele. Porque aceptar que fallaste, especialmente cuando afectaste a alguien más, es enfrentarte con una parte de ti que no querías ver. Una parte que preferías negar. Pero también es el inicio de algo más profundo: la transformación. Después de aquel error, me costó volver a confiar en mí. Sentía que cualquier decisión que tomara podría ser la equivocada. Dudaba incluso de mis propias emociones. Me preguntaba si realmente había aprendido algo o si estaba destinado a repetir lo mismo una y otra vez. Y en ese vaivén de culpa y reflexión, entendí que el verdadero problema no estaba en haberme equivocado, sino en la relación que tenía con mis errores. Los veía como marcas definitivas, como cicatrices que no me dejaban avanzar. Pero poco a poco, descubrí que no eran marcas de vergüenza. Eran huellas de camino. Señales de que había vivido, que había intentado, que estaba aprendiendo. Y es que crecer duele. Pero no crecer duele mucho más. Vivir sin equivocarse no es vivir. Es sobrevivir desde el miedo. Es encerrarse en una burbuja en la que nada cambia, nada desafía, nada enseña. Los errores, aunque incómodos, son una de las formas más auténticas de autoconocimiento. Porque cuando fallamos, cuando algo se rompe, cuando las cosas no salen como esperábamos, ahí aparece la verdad. Ahí se revelan nuestras inseguridades, nuestras sombras, nuestros impulsos. Y si tenemos la valentía de observarlos sin juicio, entonces podemos empezar a comprendernos de verdad. Durante ese proceso, encontré mucho consuelo y claridad en el pensamiento estoico. Epicteto, uno de los grandes referentes de esta filosofía, decía que lo que perturba al ser humano no son los hechos, sino la interpretación que hace de ellos. Y eso me cambió por dentro. Porque me di cuenta de que el error en sí mismo no era lo que me estaba destruyendo. Era mi interpretación del error. Era la historia que yo mismo me contaba: fallaste, y por eso no vales. Fallaste, y por eso mereces cargar con esto para siempre. Pero no era cierto. Había otra forma de verlo. Podía decir: fallaste, y por eso ahora ves lo que antes no veías. Fallaste, y por eso ahora puedes crecer. Fallaste, pero no eres tu error.
Eres alguien que está aprendiendo a hacer las cosas de una manera más consciente. Esa mirada no borra lo ocurrido, pero cambia completamente la experiencia. Porque en lugar de hundirte, te impulsa. En lugar de juzgarte, te abraza con firmeza. Y eso, aunque parezca mínimo, puede marcar una diferencia enorme en la manera en la que seguimos adelante. No se trata de romantizar el dolor, ni de justificar lo que está mal. Se trata de entender que lo humano es imperfecto, que equivocarse no te hace menos valioso, y que la verdadera fortaleza está en tener el coraje de seguir mejorando, no en nunca fallar. Se trata de tener humildad para aceptar que todavía tienes mucho por aprender. Y también, de tener compasión hacia ti mismo mientras atraviesas ese proceso. Durante ese tiempo, me prometí que no iba a usar mis errores como cadenas. Iba a usarlos como lecciones. Que cada vez que la culpa volviera, y volvería, claro que sí, iba a recordarme esto: soy más que mis fallos. Soy mi intención de reparar. Soy mis ganas de cambiar. Soy mi capacidad de seguir aprendiendo. Y esa decisión, pequeña pero firme, fue la que empezó a abrir un nuevo camino dentro de mí. Porque cuando dejas de vivir con miedo a equivocarte, puedes vivir con más libertad. Cuando entiendes que tus errores no te definen, puedes empezar a definirte por lo que haces después. Y ahí es donde empieza la verdadera transformación. Aceptar mis errores con madurez no solo cambió mi forma de ver el pasado. Cambió, sobre todo, mi forma de vivir el presente. Porque una vez que entiendes que equivocarte no te hace menos humano, sino más consciente, algo profundo dentro de ti se reconfigura. Ya no tomas decisiones solo para no fallar. Empiezas a tomarlas desde un lugar más honesto, más enraizado en tus valores. Dejas de buscar aprobación, y comienzas a preguntarte: ¿esto que estoy por hacer está alineado con quién quiero ser? Y ahí, en esas preguntas silenciosas que nadie ve, es donde verdaderamente se nota si aprendiste. Porque los errores enseñan, sí. Pero solo si estás dispuesto a aprender de ellos. Solo si estás dispuesto a incomodarte, a revisar tus actitudes, tus patrones, tus automatismos. No basta con decir lo siento o no lo haré más. El cambio real ocurre cuando, en la próxima situación parecida, elegís actuar distinto. Cuando la herida del pasado se transforma en sabiduría del presente. Comencé a tener más cuidado con mis palabras. A ser más claro con mis intenciones. A escuchar más antes de responder. A no prometer lo que no estaba dispuesto a cumplir. Y no lo hacía para que otros me vieran como alguien confiable. Lo hacía porque quería volver a confiar en mí. Porque había entendido que no hay relación más importante que la que tienes con tu propia conciencia. También empecé a relacionarme con los errores ajenos de una manera diferente. Dejé de exigir perfección en los demás. Dejé de creer que alguien que se equivoca ya no merece confianza. Porque si yo estaba en proceso, entonces ellos también. Y fue en ese punto donde descubrí algo que nunca había sentido tan claro: la compasión nace cuando dejas de ver a los otros como personajes, y los ves como personas. Personas que, al igual que tú, están luchando con sus sombras, con sus contradicciones, con sus propios errores. Desde la filosofía estoica, entendí que la virtud no es un estado permanente. Es una práctica diaria. Es un ejercicio de voluntad, una elección constante. No se trata de no fallar. Se trata de mantenerte fiel a tus principios incluso después de haber fallado. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores y pensadores estoicos, escribió: el arte de vivir se parece más a la lucha que a la danza. Requiere estar siempre preparado y firme ante lo inesperado. Y es cierto. La vida no es una coreografía perfecta. Es una serie de momentos donde vas cayendo, ajustándote, levantándote, y si estás atento, también aprendiendo. Esas palabras se quedaron grabadas en mí. Empecé a pensar en la vida como una práctica. Como algo que se entrena. Y como todo entrenamiento, implica cansancio, frustración, repeticiones y errores. Pero también progreso. Porque cada vez que actúas con más conciencia, cada vez que elegís desde la calma en lugar del impulso, cada vez que decidís no repetir lo que antes dolía. Cada vez que decidís no repetir lo que antes dolía, entonces, sí, estás avanzando. No importa cuán lento vayas. No importa si nadie lo nota. Tú lo sabes. Sabes que ya no reaccionas igual. Que ya no herís como antes. Que ahora piensas antes de hablar. Que ahora te haces responsable de lo que dices y de lo que no dices. De lo que haces, y también de lo que decides no hacer. Ese es el tipo de transformación que no se celebra con aplausos ni se comparte en redes sociales. Es un cambio silencioso, muchas veces invisible. Pero es real. Es profundo. Y es duradero. Porque no se basa en la imagen que proyectas, sino en el vínculo que tienes contigo mismo.
En ese momento en el que nadie te ve, nadie te exige, nadie te presiona, y aún así, elegís hacer lo correcto. Y eso es lo que, para mí, significa crecer a partir del error. No volverte alguien perfecto, sino alguien consciente. Alguien que reconoce su pasado sin quedar atrapado en él. Alguien que usa sus caídas como mapas, no como condenas. Alguien que entiende que la vida no está hecha para no fallar, sino para aprender a vivir mejor después de cada tropiezo. Con el tiempo, me di cuenta de que muchos de los errores que más me dolieron, también me acercaron más a mi verdad. Me hicieron más empático, más prudente, más presente. Me enseñaron a no reaccionar desde la rabia. A pedir perdón sin excusas. A recibir el perdón, cuando llega, con humildad. Y a seguir caminando, incluso cuando el camino es incierto, incluso cuando todavía hay dolor. Porque el verdadero aprendizaje no ocurre en el instante del error. Ocurre en lo que decidís hacer con él. En cómo te reconstruís, en cómo miras a los demás después de haber visto tus propias grietas. En cómo elegís vivir, sabiendo que nunca vas a ser intocable, pero sí puedes ser íntegro. Que no siempre vas a acertar, pero sí puedes actuar con intención, con claridad, con valor. Y si eso no es una forma de libertad, no sé qué lo es. Porque cuando dejas de tenerle miedo a tus errores, empiezas a vivir con más ligereza. No porque te importe menos, sino porque ya no te aplastan. Ya no te paralizan. Ya no definen tu historia. Son parte de ella, sí. Pero no son el final. Son la parte que, con trabajo y voluntad, puede abrirte la puerta hacia una versión más fuerte, más serena, más fiel a lo que realmente quieres llegar a ser. Después de todo este recorrido, me queda claro que no hay forma de vivir de verdad sin equivocarse. Pretender atravesar la vida sin errores es como querer caminar por el mundo sin dejar huellas. Cada paso trae su propia marca. Algunas serán firmes, otras torpes, otras dolorosas. Pero todas, absolutamente todas, son parte del viaje. No hay evolución sin tropiezos. No hay profundidad sin heridas. Y no hay sabiduría sin el coraje de revisar lo que antes no supimos hacer mejor. Aceptar esto no es rendirse. Es liberarse. Es dejar de pelear con lo inevitable y empezar a caminar con más presencia. Porque cuando dejamos de escondernos de nuestros errores, cuando decidimos mirarlos de frente y sacar de ellos una enseñanza, entonces el dolor ya no es solo sufrimiento, se convierte en una herramienta. En una guía. En una especie de maestro silencioso que te acompaña, no para castigarte, sino para recordarte todo lo que fuiste capaz de superar. Desde la mirada estoica, esto es esencial. No hay virtud sin voluntad. No hay crecimiento sin responsabilidad. No hay paz sin aceptación. La vida nos va a seguir desafiando. Nos va a poner en situaciones donde seguramente volvamos a fallar. Pero si estamos atentos, si nos comprometemos con vivir de forma más consciente, cada error puede ser una oportunidad de afilar el carácter. De reafirmar quiénes somos. De avanzar, no desde la culpa, sino desde la verdad. Hoy, cuando pienso en los errores que cometí, ya no los veo con vergüenza. Los veo con respeto. Porque me mostraron mis límites. Me ayudaron a crecer. Me obligaron a detenerme, a corregir, a madurar. Y por eso no los borro. Los incluyo. Porque si estoy en el camino en el que estoy, si soy la persona que soy hoy, es gracias, también, a ellos. Así que, si estás cargando con un error, si hay algo que hiciste y todavía te pesa, te invito a que hagas un ejercicio distinto. No lo niegues, no lo tapes, pero tampoco te quedes estancado. Pregúntate con honestidad, ¿qué me quiere enseñar esto? ¿Qué puedo hacer distinto hoy, sabiendo lo que ahora sé? Porque el pasado no lo puedes cambiar, pero el presente es tu responsabilidad. Y si esta reflexión te ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva, si te dio un poco de alivio, de claridad, o al menos de compañía, te invito a que te suscribas al canal. Dale like al video para que este mensaje pueda llegar a otras personas que estén pasando por lo mismo. Y si te animas, cuéntame en los comentarios, ¿hubo algún error que te marcó? ¿Qué aprendiste de él? ¿Cómo te reconstruiste? Gracias por estar acá. Gracias por escuchar hasta el final. Y sobre todo, gracias por seguir caminando. No por ser perfecto, sino por ser real.